Para este servidor es un placer compartir con ustedes la palabra de Dios. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Por qué tantos vientos de guerra? ¿Qué está ocurriendo? Realmente Dios lo que quiere es llamar nuestra atención, la atención de la humanidad entera. Tu atención. ¿Por qué? Porque los días ya son finales, estamos en los últimos días de este planeta. Hace poco tiempo estuve predicando en un pueblo de unos 30,000 habitantes y en la congregación solo habían 30 miembros. Ahí usted puede sacar más o menos la cuenta del interés que hay en el mundo en cuanto a la predicación del Evangelio, en cuanto a buscar la santidad. Lo interesante es que la Biblia profetiza que en los últimos días el mundo se volverá religioso. Y usted dirá, ¿cómo va a ser, hermano Oliver? Sí, así como se lo estoy diciendo. Acompáñeme, por favor, a Apocalipsis capítulo 13, versículo 12. Dice la Santa Escritura: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y noten esta parte: y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. ¿Pudieron notar? Toda la tierra en adoración. Que toda la tierra adore, dice el pasaje. O sea, en los últimos días, el mundo entero se volverá religioso. Y usted preguntará, ¿y cómo es posible eso, hermano Oliver? Habiendo ahora mismo esa situación de que la gente no busca las cosas de Dios. Pues, en realidad, tiene que venir una gran crisis. Eso es lo que profetiza la Biblia. Tiene que venir una crisis enorme. Hay un sociólogo llamado Michael Barkun que en un libro presenta algunas características en cuanto al patrón de pensamiento. Para que usted tenga idea, hoy día el patrón de pensamiento o el paradigma que tenemos es buscar lo secular, buscar aquellas cosas que el mundo ofrece, la diversión, el pecado y nada espiritual. Este sociólogo, que no escribe para el cristianismo, lo que hace es un estudio, él dice que hay dos formas de que el hombre cambie su patrón de pensamiento. Una de ellas es a través de muchos años, pero sabemos que esa no es nuestra opción, porque todas las señales se están produciendo de manera muy rápida. Ahora, la otra opción que él ofrece y que él presenta después de sus estudios es que venga una gran crisis que cambie el panorama del mundo y entonces la gente de manera inmediata se vuelva religiosa. Quiero compartir dos citas de su libro. Dice: los desastres crean condiciones particularmente propicias para la alteración rápida de los sistemas de creencia. Por lo tanto, podemos decir que los desastres crean condiciones particularmente propicias para que ocurran cambios rápidos de paradigmas. En pocas palabras, los desastres, las grandes crisis, pueden crear un cambio rápido en el pensamiento. El mundo que está perdido en los pecados, que está frío, de repente se puede volver rápidamente religioso. Otra cita interesante: los desastres ofrecen circunstancias naturales inusuales para la adopción súbita de nuevas creencias. La adopción súbita de nuevas creencias. Un cambio inmediato, un cambio súbito. No que necesite mucho tiempo, sino que repentinamente una gran crisis mundial hace que el mundo se vuelva religioso, como lo presenta Apocalipsis 13. Pero quiero que noten que nuestro Señor Jesucristo, que sabía todas estas cosas, no ha hablado de señal en forma singular, sino de señales en forma plural. En Mateo 24:6 dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Cristo comparó las señales de su segunda venida con una mujer en proceso de parto. Cuando mi esposa dio a luz a mi hija, yo recuerdo esa noche que al romper fuente yo le preguntaba si le dolía mucho y cuán rápido venían los dolores. Al principio los dolores eran suaves y cada cierto tiempo sentía algo, pero a medida que llegaba el momento del parto, los dolores fueron más fuertes y mucho más seguidos. Así Cristo comparó las señales que vendrían de menos a más en intensidad, y no solo en intensidad, sino también
una tras la otra, o sea, serían rápidas y sucesivas. Ahora, usted dirá, hermano Oliver, ¿y cuál debe ser nuestra reacción en medio de tantas cosas que están pasando en el mundo? Nosotros como cristianos, ¿qué debemos hacer? Quiero citar Mateo 24:32 y dice la Escritura, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Verso 33, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Como cristianos, todos debemos entender y reconocer que las señales se están apresurando. Y entonces prepararnos cada día. Hay gente que me dice, hermano Oliver, tengo miedo que llegue esa gran tribulación y que yo no la pueda superar. Y siempre les respondo, tu trabajo es superar la prueba de hoy. Si tú pasas la prueba de hoy y te concentras luego mañana en la prueba de mañana y así sucesivamente, cuando llegue el momento de la gran prueba estarás listo y podrás superarla. Ahora, lo interesante es que no solamente nosotros necesitamos prepararnos, sino también advertir al mundo. Y esto es un problema que me tiene muy preocupado, ya que últimamente veo que nuestros sermones parecieran no alertar, parecieran hablar de tranquilidad, hablar de confianza, solo hablar del amor de Dios, de la justicia de Dios, cuando tenemos un mensaje único que predicar. Tenemos una alerta que debemos sonar con fuerza. Así te llamen fanático, así digan que eres un sensacionalista. Tu deber es predicar el Evangelio de Cristo y alertar al mundo que su venida es inminente. Quiero aprovechar y citar lo que vio el profeta Ezequiel en el capítulo 33, verso 6. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo a la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Verso 7. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás las palabras de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Nuestra misión es alertar al mundo. Una gran tormenta se está preparando. Algo grande viene. El mundo no lo conoce. Nosotros conocemos las profecías. Se nos ha dado gran luz sobre este tema, pero la tenemos escondida bajo la cama. No la estamos predicando. Y si el mundo se pierde por nosotros no presentar esa luz, seremos culpables de juicio. Esto debemos tomarlo muy en cuenta. Ahora, aparte de esto, tenemos que ser solidarios. A medida que vengan los desastres naturales como los huracanes y las situaciones que están habiendo en el mundo, Dios nos pide que seamos cristianos, solidarios, como escribió Pablo en Hebreos capítulo 13, verso 16. No se olviden de la solidaridad y de hacer el bien, que tales sacrificios son los que agradan a Dios. El cristianismo práctico es servir, dar lo que necesita la gente, agua, comida, albergue, hospedaje. Todo esto va a ser muy necesario en los últimos días, no solamente predicar el Evangelio, sino también tener una mano ayudadora. Y nosotros somos llamados a hacer este trabajo. Ahora, en mi programa y en Facebook, mucha gente me pregunta, hermano, ¿y cuál es la señal de salir de las ciudades? Y yo respondo con una contrapregunta. ¿Y cuál es la señal de que nosotros vivamos en las ciudades? ¿Dónde tú consigues en la Biblia que Dios haya tenido ese plan? Eso no está en la Escritura. Déjame citar Génesis 2:8, dice la Biblia, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. El plan de Dios nunca fue que el hombre viviera en grandes ciudades, en selvas de bloque, ladrillo y cemento, nunca, lleno de humo, de smoke y de tantas cosas que se ven. El plan de Dios es que el hombre viviera en lugares abiertos, en medio de la naturaleza. Pero lamentablemente nosotros nos hemos acostumbrado a las ciudades. Ahora, tú dirás, hermano Oliver, pero si no estamos en las ciudades, ¿cómo se predicará el Evangelio allí? Fíjense que la sierva del Señor, presentando una cita bien interesante, Elena de White, dice lo siguiente: muchos tendrán que trabajar laboriosamente para ayudar a abrir el camino, pero hasta que sea posible salir. Durante todo el tiempo que permanezcan en ellas, las ciudades, deberían ocuparse activamente en el trabajo misionero, por muy limitada que sea su esfera de influencia. El único motivo que nos puede mantener en una ciudad
es predicar el evangelio. De hecho, yo vivo en una ciudad pequeña y el motivo por el cual yo estoy acá es porque manejamos una serie de emisoras que amerita mi presencia en este lugar y manejar todos los sistemas, trabajando dedicado a hacer la obra misionera. En mi esfera hago mi mayor esfuerzo. Pero lógicamente el llamado de Dios es que si tú no estás haciendo esto, pues comiences a hacer planes. En otra cita ella dijo: en armonía con la luz que me fue dada, insto a la gente a salir de los grandes centros poblados. La perversidad de nuestras ciudades aumenta y cada vez resulta más evidente que los que permanezcan innecesariamente en ellas correrán el peligro de perder sus almas. Elena de White lo vio claro. Vivir hoy día en las ciudades es muy peligroso y podemos hasta perder nuestra salvación. Así que nosotros deberíamos ya tener planes de salir si aún estamos en ellas, de comenzar a prepararnos. Ahora, algunos me preguntan, ¿acaso no es la ley dominical y la unión de la iglesia y el Estado la primera señal que Dios nos da para salir de las ciudades? Déjame decirte que no. Cristo dice en Mateo 24:15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. En este pasaje en particular, Cristo no dice salid de las ciudades, Cristo dice huyan a los montes. ¿Por qué? Porque la huida es algo urgente, es una emergencia. El mundo ya habrá pasado por ciertos conflictos que habrán devastado buena parte del planeta. Y para colmo, unir la iglesia y el Estado traerá mayor maldición y mayores juicios. Así que el mundo estará en gran catástrofe, en gran crisis. ¿Saben que es difícil? Comenzar a buscar venta de nuestra casa, de nuestros carros, de nuestras cosas en la ciudad para podernos ir a vivir a una montaña. Ese no será un buen momento. El momento es ahora de prepararse. Ahora, ¿qué beneficios traen vivir en el campo? Beneficia tu salud física, beneficia tu salud espiritual. Hay aire puro, hay agua pura, hay alimentos que tú mismo puedes sembrar, inclusive en el trabajo te beneficia al trabajar la tierra. Además estás lejos de las ciudades, que serán el foco de los juicios de Dios. Trae tantos beneficios que yo podía pasar un rato aquí bien largo contándolo. En cambio, ¿qué cosas dañinas traen vivir en una ciudad? Por supuesto, el pecado que abunda y que sobreabunda, la maldad, los asesinatos. Aparte, por ejemplo, en Venezuela hay escasez de comida en las grandes ciudades, no hay agua, hay problemas con la energía eléctrica, tantas dificultades. Hoy vemos en Puerto Rico cómo hay tantos problemas, están en crisis, no hay alimentos, no hay para dónde correr. Todo esto trae como consecuencia que los que viven en las ciudades pasarán grande molestia. Tengo amigos que viven en el campo en Puerto Rico y no ha sido lo mismo que aquellos que viven en las ciudades. Ahora, ¿cuál debería ser la manera correcta para nosotros poder salir ordenadamente? Yo te recomiendo que no lo hagas alocado. No es que vamos a salir corriendo y yo que no sé sembrar, que yo no sé de tierras, que yo no sé de nada y voy a vender todo y me meta yo en un problema. No, no, no. Calma. Hay que hacer las cosas bien premeditadas. Por eso ahora tenemos tiempo de hacerlo. Y fíjate que en Lucas 14:28 Cristo dijo, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Creo que para ti no es nuevo saber lo que está pasando en el mundo. México en crisis. Huracanes han colapsado parte de Estados Unidos y las islas del Caribe. Hay vientos de guerra en el mundo. Y entonces por eso Cristo dice, calcula tu salida, prepara todo bien, piensa, busca sabiduría, pero hazlo ahora que hay tiempo. No esperes la última señal, que es la unión de la iglesia y el Estado. No, ahora es el momento. Hazlo con calma, ordenadamente, para que todo te salga bien. Dios estará bendiciendo ese esfuerzo. Hermanos, la crisis se avecina. Una tormenta terrible está por sobrecogernos. Necesitamos predicar este evangelio. Necesitamos alertar al mundo. Necesitamos decirle al mundo las verdaderas causas
de todos los conflictos que están pasando, que es simplemente que se ha violado la ley de Dios, que el hombre vive en pecado, que el hombre se ha olvidado de la existencia de Dios. Ese es el verdadero motivo de todo lo que está pasando en esta tierra. Y tú y yo somos protagonistas. Necesitamos levantar la voz, llamar a las personas a arrepentirse y a prepararse, porque la venida de Cristo está muy cerca. Que Dios te bendiga y que Dios sea tu paz.